Hay personas que viven arrastrando el peso de cosas que ya no les sirven, que cargan con objetos, relaciones, compromisos y pensamientos que no les aportan nada más que una sensación constante de agobio. Se levantan cada mañana sintiendo que la vida es pesada, que todo requiere esfuerzo, que no hay espacio para respirar. Y lo curioso es que muchas veces ni siquiera son conscientes de por qué se sienten así. Creen que es la vida misma la que es difícil, cuando en realidad lo que ocurre es que han acumulado tanto en su interior y a su alrededor que ya no pueden moverse con libertad. Piensa por un momento en cuántas cosas conservas que ya no necesitas, cuántas relaciones mantienes por inercia, cuántos compromisos sostienes por miedo a decir que no. Todo eso pesa, aunque no lo notes. Y lo más importante es que eliminar esas cargas no requiere de grandes anuncios ni de explicaciones dramáticas. A veces, las transformaciones más profundas ocurren en silencio cuando decides soltar sin hacer ruido, sin buscar validación, sin esperar que los demás entiendan o aprueben tu decisión. Eliminar en silencio significa actuar desde la claridad interna, no desde la necesidad de justificarte ante los demás. Porque cuando empiezas a explicar por qué estás soltando algo, lo que ocurre es que invitas a otros a opinar, a cuestionar, a intentar convencerte de que estás equivocado. Y muchas veces esas opiniones externas terminan debilitando tu determinación. Por eso el acto más poderoso que puedes hacer es simplemente decidir, actuar y seguir adelante. No se trata de ser grosero ni de desaparecer sin más. Se trata de entender que no todo merece una explicación, que no todas las decisiones necesitan ser comprendidas por los demás. A veces, lo más sano es simplemente soltar y permitir que el tiempo haga su trabajo. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado que todo debe ser comunicado, explicado, justificado, que debemos dar razones de cada cambio que hacemos en nuestra vida. Pero esa necesidad constante de explicación muchas veces es solo una búsqueda de aprobación disfrazada. Queremos que otros nos digan que estamos haciendo lo correcto, que nuestra decisión tiene sentido, y cuando no obtenemos esa validación, dudamos. Nos quedamos paralizados entre lo que sabemos que necesitamos hacer y lo que otros esperan que hagamos. Y en esa parálisis, el cambio nunca llega. Por eso el silencio es tan poderoso, porque cuando actúas en silencio, cuando tomas decisiones sin anunciarlas, lo que estás haciendo es honrar tu voz interna por encima de todas las voces externas. Estás diciendo que confías en ti mismo, en tu criterio, en tu capacidad de saber qué es lo mejor para tu vida. La primera cosa que debes eliminar en silencio de tu vida son las relaciones tóxicas, esas que te dejan vacío después de cada interacción. No es raro que existan personas en tu vida que siempre te hacen sentir menos, que critican todo lo que haces, que minimizan tus logros y magnifican tus errores. Hay quienes están contigo no porque te valoren, sino porque de alguna manera obtienen algo de ti, ya sea atención, validación o simplemente alguien a quien controlar. Y tú, por lealtad, por historia compartida, o por miedo a quedarte solo, sigues ahí. Pero cada vez que te relacionas con alguien que te hace daño, lo que estás haciendo es elegir en contra de ti mismo. Y eso tiene un costo emocional muy alto. Eliminar estas relaciones no significa volverse frío o indiferente. Significa reconocer que tu paz mental es más valiosa que cualquier vínculo que te reste energía. No necesitas hacer un escándalo, no necesitas una conversación final cargada de reproches. Simplemente puedes alejarte poco a poco, sin drama, responder menos, estar menos disponible, dejar que la distancia haga su trabajo. Porque cuando una relación es tóxica, no hay cantidad de palabras que la sane. Y mientras más intentas explicar o arreglar, más te desgastas. Hay un momento en el que lo más sabio es simplemente soltar y permitir que esa persona siga su camino sin ti. Piensa en esas amistades que hace años eran importantes pero que hoy solo te generan obligación. Esas personas con las que te reúnes no porque realmente quieras, sino porque sientes que debes hacerlo. Cada encuentro se siente forzado, cada conversación superficial, cada despedida un alivio.
Y sin embargo sigues manteniendo ese vínculo porque hay una historia compartida, porque hubo un tiempo en que esa amistad significó algo. Pero las personas cambian, las vidas toman rumbos diferentes y no todas las relaciones están destinadas a durar para siempre. Y eso está bien. No es una traición dejar ir a alguien que ya no resuena contigo. Lo que es una traición es quedarte en una relación por culpa, por miedo, por no saber cómo salir de ella, porque mientras te quedas ahí, estás perdiendo tiempo y energía que podrías invertir en relaciones que realmente te nutren, que te hacen crecer, que te hacen sentir vivo. El proceso de eliminar una relación tóxica en silencio requiere paciencia y determinación. No puedes esperar que la otra persona lo entienda porque probablemente no lo hará. Habrá intentos de reconectarse, habrá preguntas sobre por qué te has alejado, habrá incluso reproches o acusaciones de que has cambiado, de que ya no eres el mismo. Y es cierto, has cambiado, has decidido cuidarte, has decidido que tu bienestar emocional es más importante que mantener una relación que te lastima. Y eso no es egoísmo, es salud mental. Hay también relaciones familiares que son tóxicas y esas son las más difíciles de soltar porque vienen acompañadas de una carga cultural y emocional enorme. Te han enseñado que la familia es sagrada, que debes aguantar todo porque son tu sangre, que el amor familiar es incondicional. Pero la verdad es que el amor incondicional no significa permitir el maltrato. Puedes amar a alguien de tu familia y al mismo tiempo reconocer que esa persona te hace daño, que cada interacción te deja emocionalmente agotado, que su presencia en tu vida es más destructiva que constructiva. Y cuando llegas a esa conclusión, tienes todo el derecho de establecer límites, de alejarte, de protegerte. No tienes que romper de forma dramática, no tienes que hacer un anuncio público de que ya no quieres tener contacto. Simplemente puedes ir creando distancia, ir poniendo límites claros, ir eligiendo con quién compartes tu tiempo y tu energía, porque al final del día, tú eres responsable de tu vida emocional y nadie, ni siquiera un miembro de tu familia, tiene derecho a destruir tu paz. La segunda cosa que debes eliminar son las expectativas que otros han puesto sobre ti. Desde que nacemos, nos enseñan a cumplir con ciertas expectativas, a hacer lo que otros esperan que seamos. Tus padres esperan que sigas cierta carrera, tus amigos esperan que actúes de determinada manera, la sociedad espera que encajes en ciertos moldes. Y tú, en el afán de ser aceptado, de no decepcionar, de no enfrentar conflictos, terminas viviendo una vida que no es tuya. Te conviertes en un personaje que representa lo que otros quieren ver, pero por dentro te sientes desconectado, insatisfecho, vacío, porque no puedes ser feliz viviendo la vida de otros. Y lo más triste es que muchas personas se dan cuenta de esto demasiado tarde, cuando ya han invertido años en un camino que nunca fue el suyo. Eliminar las expectativas ajenas no es fácil, porque implica enfrentar la posibilidad de decepcionar a quienes amas. Pero aquí está la verdad incómoda. Si alguien solo te acepta cuando cumples con sus expectativas, esa aceptación es condicional, y el amor condicional no es amor verdadero. Las personas que realmente te quieren te aceptarán, aunque tomes decisiones que no entienden. Y si no lo hacen, entonces tal vez no era amor lo que sentían por ti, sino la satisfacción de verte cumplir con lo que ellos necesitaban. Así que empieza a vivir desde tus propios valores, desde tus propias necesidades. No hagas anuncios grandilocuentes. Simplemente empieza a tomar decisiones que resuenen con quien realmente eres, no con quien se supone que debes ser. Hay personas que han estudiado carreras enteras que no les interesan porque era lo que sus padres querían para ellos. Han pasado años en profesiones que les resultan indiferentes o incluso dolorosas, levantándose cada mañana con una sensación de vacío, preguntándose si esto es todo lo que la vida tiene para ofrecer. Y cuando finalmente se atreven a admitir que no son felices, cuando finalmente consideran la posibilidad de cambiar, se encuentran con la resistencia de todos a su alrededor. La familia les dice que están locos, que han invertido demasiado tiempo y dinero como para dejarlo ahora, que deben ser responsables. Los amigos les dicen que están pasando por una crisis, que es normal sentirse así, que todos odian su trabajo de vez en cuando, y poco a poco esas voces externas van apagando la voz interna que les dice que hay algo más, que merecen una vida que realmente les importe.
Eliminar esas expectativas significa tener el coraje de decepcionar. Significa entender que no puedes vivir para hacer felices a otros si eso implica sacrificar tu propia felicidad. Y sí, habrá personas que se molesten, que se sientan traicionadas, que te acusen de ser egoísta, pero esas personas están más preocupadas por su propia comodidad que por tu bienestar. Porque si realmente te amaran, querrían que fueras feliz, aunque esa felicidad no coincida con lo que ellos habían planeado para ti. Las expectativas sociales son igual de pesadas. Vivimos en una sociedad que nos dice cuándo debemos casarnos, cuándo debemos tener hijos, qué tipo de casa debemos tener, qué tipo de éxito debemos alcanzar, y si no cumples con esos estándares en los tiempos establecidos, empiezas a sentir que estás fallando, que te estás quedando atrás, que algo anda mal contigo. Pero esos estándares son arbitrarios, creados por una cultura que no te conoce, que no sabe lo que tú necesitas, lo que tú valoras, lo que te hace sentir pleno. Y cuando empiezas a vivir según esos estándares externos, lo que ocurre es que tu vida deja de ser tuya. Te conviertes en un actor siguiendo un guión que alguien más escribió y cada día se siente más falso, más vacío. Eliminar estas expectativas requiere que te hagas preguntas honestas. ¿Esto es lo que yo quiero o lo que me han dicho que debo querer? ¿Estoy tomando esta decisión porque resuena conmigo o porque tengo miedo de lo que pensarán si no lo hago? ¿Me siento libre o me siento atrapado en una vida que no elegí? Y cuando empieces a responder con honestidad, cuando empieces a tomar decisiones basadas en tus propias respuestas y no en las expectativas de otros, vas a descubrir una libertad que no sabías que existía. La tercera cosa que debes eliminar son los objetos innecesarios que acumulas. Esto puede parecer superficial, pero no lo es. El desorden físico refleja y alimenta el desorden mental. Cuando tu espacio está lleno de cosas que no usas, que no necesitas, que solo ocupan lugar, lo que estás haciendo es rodear tu vida de ruido visual y emocional. Cada objeto que conservas sin motivo es un recordatorio de algo que no soltaste, una decisión que no tomaste, un pasado al que sigues aferrado. Hay personas que guardan ropa que no les queda, regalos de relaciones que ya terminaron, objetos que compraron pensando que los harían felices y solo les generan culpa por no usarlos. Y todo eso se acumula, no solo en los armarios, sino en la mente, porque cada vez que miras esos objetos, hay una parte de ti que siente el peso de lo que representan. Eliminar lo innecesario es un acto de liberación. No necesitas esperar a una mudanza o a una crisis para hacerlo. Simplemente puedes empezar hoy. Abre un cajón, mira lo que hay ahí y pregúntate con honestidad, ¿esto me suma algo o solo me pesa? Y si la respuesta es que te pesa, suéltalo, sin culpa, sin drama. Porque la libertad empieza en lo pequeño, en esos gestos cotidianos de soltar lo que ya no sirve. Y cuando empiezas a liberar espacio físico, también liberas espacio mental y emocional. Piensa en tu armario lleno de ropa que no usas. Hay prendas que compraste porque estaban en oferta, no porque realmente las necesitaras. Hay ropa que te regalaron y que nunca te gustó, pero que conservas por compromiso. Hay piezas que usabas hace años, cuando eras otra persona, y que ahora solo ocupan espacio. Cada vez que abres ese armario, sientes una sensación de ahogo, de desorden, de caos, y sin embargo no haces nada al respecto. Sigues acumulando, sigues guardando, sigues posponiendo la decisión de soltar. Pero ese desorden físico se traduce en desorden emocional. Porque vivir rodeado de cosas que no usas es vivir rodeado de decisiones sin tomar, de un pasado al que te aferras, de una versión de ti mismo que ya no existe. Y eso te impide estar plenamente presente, te impide avanzar, eliminar esos objetos. Es más que una limpieza física, es una declaración de intención. Es decir, yo elijo vivir con menos, con lo esencial, con lo que realmente me importa. Y cuando empiezas a hacerlo, cuando empiezas a soltar, lo que descubres es que no necesitabas tantas cosas para ser feliz. Que la felicidad no está en la acumulación, sino en la libertad de moverte con ligereza. Lo mismo ocurre con los objetos sentimentales que guardas. Cajas llenas de cartas viejas, regalos de relaciones que terminaron hace años,
recuerdos de versiones de ti mismo que ya no existen. Conservas todo eso porque te da miedo olvidar, porque crees que soltar esos objetos significa soltar esos momentos. Pero la verdad es que los recuerdos no viven en los objetos, viven en ti. Y no necesitas una caja llena de cosas para recordar lo que fue importante. De hecho, muchas veces aferrarte a esos objetos es lo que te impide cerrar ciclos, avanzar, abrirte a nuevas experiencias, porque mientras sigas mirando hacia atrás, mientras sigas conservando reliquias de un pasado que ya no volverá, no estás dando espacio para que llegue algo nuevo. Soltar no es olvidar, es honrar lo que fue, agradecer lo que te enseñó y permitirte seguir adelante. Y cuando sueltas esos objetos, lo que estás haciendo es liberarte de un peso que no sabías que estabas cargando. De repente, tu espacio se siente más liviano, más abierto, y esa sensación de ligereza se extiende a tu vida emocional, a tu mente, a tu corazón. La cuarta cosa que debes eliminar son los compromisos que asumes por obligación. ¿Cuántas veces has dicho que sí a algo cuando en realidad querías decir que no? ¿Cuántas veces has aceptado invitaciones, proyectos, tareas que no querías hacer solo porque sentías que debías? Porque te preocupaba lo que pensarían de ti si te negaras, porque no querías parecer egoísta o poco colaborativo. Pero cada vez que dices que sí cuando quieres decir que no, lo que estás haciendo es traicionarte a ti mismo. Estás poniendo las necesidades de otros por encima de las tuyas, estás sacrificando tu tiempo, tu energía, tu bienestar por evitar un momento incómodo, y eso a la larga genera resentimiento. Porque terminás haciendo cosas que no quieres hacer, con personas que tal vez ni siquiera valoran lo que haces, y lo peor es que te acostumbras a vivir así, a estar siempre disponible para todos menos para ti mismo. Aprender a decir que no es una de las habilidades emocionales más importantes que puedes desarrollar, pero no necesitas dar grandes explicaciones. Un simple no puedo o no me es posible es suficiente. No tienes que justificar cada negativa con una lista de razones, porque cuando empiezas a justificarte, lo que haces es abrir la puerta para que otros intenten convencerte. Y entonces tu no deja de ser firme y se convierte en una negociación. Así que aprende a decir que no con calma, con respeto, pero con firmeza. Y observa cómo poco a poco tu vida empieza a llenarse solo de aquello que realmente importa. Hay personas que viven con agendas completamente llenas, pero cuando mirás de cerca, la mayoría de esos compromisos son cosas que no eligieron realmente. Son favores que dijeron que harían, eventos a los que dijeron que asistirían, proyectos en los que se involucraron porque no supieron cómo decir que no, y cada día se levantan sintiendo que no tienen tiempo para lo que realmente importa, que su vida les pertenece a todos menos a ellos mismos, y lo frustrante es que nadie los obligó. Fueron ellos quienes dijeron que sí, quienes aceptaron, quienes asumieron responsabilidades que no querían, porque en el momento decir que sí parecía más fácil que lidiar con la incomodidad de decir que no. Pero esa incomodidad momentánea se convierte en un peso constante, porque ahora tienes que cumplir con algo que no querías hacer, tienes que invertir tiempo y energía en algo que no te importa, y mientras tanto, las cosas que realmente te importan quedan relegadas, pospuestas, olvidadas. Eliminar estos compromisos no significa volverse irresponsable o poco confiable. Significa aprender a elegir conscientemente dónde pones tu energía. Significa entender que tu tiempo es limitado, que tu energía no es infinita y que si dices que sí a todo, al final no estás diciendo que sí a nada con verdadera presencia y compromiso. La dificultad de decir que no viene de una creencia profunda de que tu valor depende de tu disponibilidad, de tu utilidad para otros. Crees que si no ayudas, si no estás siempre disponible, entonces no eres una buena persona, no eres amable, no eres generoso. Pero eso es una trampa, porque la verdadera generosidad no es decir que sí a todo, es dar desde un lugar de abundancia, no de obligación. Cuando das porque realmente quieres, cuando ayudas porque te nace, eso es generosidad. Pero cuando lo haces solo porque te sientes culpable si no lo haces, eso no es generosidad, es sacrificio. Y el sacrificio constante te vacía, te agota,
te convierte en alguien resentido, que está haciendo cosas por otros pero sin alegría, sin verdadero deseo, y esa energía se siente, las personas a tu alrededor pueden sentir cuando estás ahí por obligación y no por elección. Y al final, nadie se beneficia realmente. Ni tú, porque estás haciendo algo que no quieres. Ni ellos, porque están recibiendo una versión de ti que no está presente, que está ahí solo por compromiso. Así que empieza a practicar el no. Empieza con cosas pequeñas, con invitaciones que no te emocionan, con favores que sabes que te van a costar demasiado. Y observa qué pasa, observa cómo, contrario a lo que temías, el mundo no se derrumba. Las personas siguen adelante, encuentran otras soluciones y tú te quedas con algo invaluable. Tu tiempo, tu energía, tu libertad de elegir. La quinta cosa que debes eliminar son los pensamientos repetitivos que no conducen a nada. La mente humana tiene una tendencia natural a rumiar, a dar vueltas una y otra vez sobre los mismos temas. Te quedas atrapado en conversaciones que nunca tuviste, en situaciones que ya pasaron, en futuros que tal vez nunca ocurran. Y mientras tanto, el presente se escapa, porque no puedes estar plenamente aquí si tu mente está constantemente en otro lugar. Hay personas que viven atormentadas por errores del pasado, que no pueden dejar de pensar en lo que debieron haber dicho o hecho. Otros viven angustiados por el futuro, imaginando catástrofes que probablemente nunca sucederán. Y en ambos casos, lo que ocurre es que están perdiendo la única vida real que tienen, que es la que está sucediendo ahora. Eliminar estos pensamientos no significa ignorar el pasado o no planear el futuro. Significa no quedarte atrapado en ellos. Y la única forma de lograr esto es a través de la conciencia. Cada vez que notes que tu mente está dando vueltas sobre algo que no puedes cambiar o que aún no ha ocurrido, trae tu atención de vuelta al presente. No lo hagas con violencia. No te juzgues por haberte distraído. Simplemente nota lo que está pasando y vuelve. Es un ejercicio simple pero poderoso, porque cada vez que lo haces, estás entrenando tu mente para estar aquí, para vivir tu vida en lugar de solo pensarla. Los pensamientos repetitivos son como caminos en un bosque. Cuanto más los recorres, más marcados se vuelven, más fácil es caer en ellos sin darte cuenta. Y de repente te encuentras una vez más pensando en esa conversación que tuviste hace meses, imaginando qué podrías haber dicho diferente, cómo podría haber resultado todo si hubieras actuado de otra manera. Y esos pensamientos no te llevan a ninguna parte, no cambian nada, no te dan ninguna nueva información, solo te mantienen atrapado en un ciclo de rumiación que te agota mentalmente, porque pensar no es lo mismo que reflexionar. Reflexionar es un proceso consciente donde examinas algo con un propósito, buscas aprender, entender, crecer. Pero rumiar es simplemente dar vueltas sobre lo mismo sin llegar a ninguna conclusión, sin tomar ninguna acción, sin avanzar. Es como estar en una máquina de correr. Gastas mucha energía pero no te mueves del lugar. Y la mente adora hacer esto, porque le da una sensación de control. Cree que si sigue pensando en el problema, eventualmente encontrará la solución. Pero muchos problemas no se resuelven pensando más, se resuelven actuando o aceptando. El pasado es especialmente seductor para la mente rumiante. Te quedas atrapado en errores que cometiste, en oportunidades que perdiste, en relaciones que terminaron, y una y otra vez revisas esos momentos buscando qué podrías haber hecho diferente. Pero aquí está la verdad. No importa cuánto pienses en el pasado, no puedes cambiarlo. Lo que pasó, pasó. Y mientras más tiempo inviertes en lamentarte por lo que ya no puedes cambiar, menos tiempo tienes para construir el presente que sí puedes elegir. No se trata de negar los errores o de pretender que el pasado no importa. Se trata de aprender lo que había que aprender y seguir adelante, porque quedarte atrapado en el pasado no es lealtad a ti mismo, es un castigo que te infliges una y otra vez y mereces algo mejor que eso. Mereces la posibilidad de empezar de nuevo, de tomar mejores decisiones hoy, de construir una vida que refleje quién eres ahora y no quién fuiste. El futuro también es una fuente inagotable de ansiedad para muchas personas.
Se quedan atrapadas imaginando todo lo que podría salir mal, todos los escenarios catastróficos posibles, y viven en un estado constante de preocupación por cosas que aún no han pasado y que probablemente nunca pasarán, porque la mayoría de las cosas que nos preocupan nunca se materializan. Pero eso no detiene a la mente ansiosa. Sigue creando escenarios, sigue preparándose para lo peor, sigue buscando amenazas donde no las hay. Y mientras tanto, la vida real, la que está sucediendo en este momento, pasa desapercibida. Eliminar esta tendencia requiere práctica constante de traer la atención al presente. Cada vez que notes que estás proyectando hacia el futuro, pregúntate, ¿hay algo que pueda hacer ahora mismo sobre esto? Si la respuesta es sí, hazlo. Si la respuesta es no, suelta el pensamiento. Porque preocuparte por algo sobre lo que no tienes control no es preparación, es solo sufrimiento anticipado. Y ya bastante difícil es la vida como para sufrir dos veces. Una en la imaginación y otra en la realidad, si es que llega a ocurrir. La sexta cosa que debes eliminar son las quejas constantes. Quejarse es una de las formas más sutiles de permanecer atrapado en aquello que te hace infeliz. Porque cuando te quejas, lo que estás haciendo es reforzar la narrativa de que eres una víctima, de que las cosas te pasan, de que no tienes control sobre tu vida, y mientras más te quejas, más te convences de eso. Hay personas que se quejan de su trabajo pero no hacen nada por cambiarlo. Se quejan de sus relaciones pero no toman decisiones. Se quejan de su salud pero no modifican sus hábitos. Y lo que ocurre es que la queja se convierte en un sustituto de la acción. En lugar de hacer algo concreto para mejorar su situación, se quedan en el ciclo de lamentarse una y otra vez, esperando que alguien más venga a rescatarlos. Pero nadie va a venir. Tu vida es tu responsabilidad y mientras no lo asumas, seguirás dando vueltas en el mismo lugar. Eliminar las quejas no significa negar los problemas. Significa dejar de darles poder a través de la repetición constante. Si algo te molesta, actúa. Si no puedes actuar, acepta. Pero no te quedes en el punto medio, en ese lugar incómodo donde no haces nada pero tampoco dejas de quejarte. Porque ese es el lugar donde la energía se va, donde la vida se estanca. Quejarse se convierte en un hábito. Y como todos los hábitos, se refuerza con la repetición. Cada vez que te quejas, estás entrenando tu cerebro para enfocarse en lo negativo, para buscar lo que está mal, para encontrar razones de insatisfacción. Y poco a poco te vuelves alguien que ve problemas en todo, que encuentra motivos de queja en cualquier situación, y eso no solo te afecta a ti, afecta también a las personas a tu alrededor, porque nadie quiere estar cerca de alguien que se queja constantemente. Es agotador, es desgastante, es como estar en una nube de negatividad que absorbe toda la energía. Y lo peor es que la queja raramente viene acompañada de un deseo genuino de cambio. Es más bien una forma de desahogo que no conduce a ninguna parte. Un ciclo vicioso donde te quejas de algo, te sientes un poco mejor por haberlo expresado, pero no haces nada para cambiarlo y entonces vuelves a sentir la misma frustración y vuelves a quejarte y así una y otra vez. La forma de romper este ciclo es tomar responsabilidad. Cada vez que te descubras quejándote, detente y pregúntate, ¿qué puedo hacer al respecto? Si hay algo que puedes hacer, hazlo. Si no hay nada que puedas hacer, entonces acepta la situación y deja de quejarte. Porque quejarte sin actuar solo te mantiene atrapado en el problema. Hay también una diferencia importante entre expresar una molestia legítima y quejarse crónicamente. Expresar una molestia es comunicar algo que te afecta con la intención de resolverlo, de buscar una solución, de mejorar la situación. Eso es sano, es necesario, es parte de la comunicación honesta. Pero quejarse crónicamente es hablar una y otra vez de lo mismo sin ninguna intención real de cambio. Es simplemente repetir la misma historia de victimización, esperando compasión, esperando que alguien más resuelva el problema, esperando que el universo mágicamente arregle las cosas, y eso no va a pasar. La vida no cambia porque te quejes de ella, la vida cambia cuando tomas decisiones, cuando actúas, cuando asumes la responsabilidad de tu propia experiencia.
Y sí, hay cosas que no puedes controlar, hay situaciones injustas, hay momentos difíciles, pero incluso en esas circunstancias tienes el poder de elegir cómo respondes. Puedes quedarte en la queja y en la amargura, o puedes buscar qué puedes hacer dentro de tus posibilidades para mejorar tu situación. Y esa elección, esa decisión de ser protagonista de tu vida en lugar de víctima, es lo que marca la diferencia entre vivir atrapado en la insatisfacción o avanzar hacia algo mejor. La séptima cosa que debes eliminar es la necesidad de tener razón en todo. Hay personas que no pueden terminar una conversación sin asegurarse de que el otro admitió que estaban equivocados. Cada desacuerdo se convierte en una batalla, cada diferencia de opinión en una amenaza a su ego. Y lo que ocurre es que estas personas viven en un estado constante de conflicto porque el mundo está lleno de perspectivas diferentes y no todos van a ver las cosas como ellas las ven. La necesidad de tener razón viene de la inseguridad, de la creencia de que si el otro no valida tu punto de vista, entonces tú no vales. Pero eso no es verdad. Tu valor no depende de cuántas discusiones ganes. Y muchas veces lo más sabio no es demostrar que tienes razón, sino simplemente soltar la necesidad de convencer a otros, porque hay batallas que no vale la pena pelear. Hay conversaciones que no conducen a nada más que desgaste. Y cuando aprendes a elegir tus batallas, cuando aprendes a estar en paz con que otros piensen diferente, lo que descubres es una libertad inmensa. Ya no necesitas que todos estén de acuerdo contigo para sentirte bien. Ya no necesitas validación externa para saber quién eres. Y esa paz interna, es mucho más valiosa que cualquier argumento ganado. La necesidad de tener razón se manifiesta de muchas formas. Está la persona que interrumpe constantemente en las conversaciones para corregir detalles insignificantes. Está la que no puede escuchar una opinión diferente sin inmediatamente argumentar por qué está equivocada. Está la que guarda rencor cuando alguien no admite que ella tenía razón. Y en todos estos casos, lo que está en juego no es la verdad, no es el conocimiento, no es un deseo genuino de entendimiento. Lo que está en juego es el ego, porque la necesidad de tener razón es una forma de proteger una imagen frágil de uno mismo. Si admito que estoy equivocado, si acepto que no sé algo, si reconozco que mi punto de vista es limitado, siento que estoy perdiendo valor, que estoy mostrando debilidad, pero en realidad es exactamente lo contrario. La verdadera fortaleza no está en nunca equivocarse, está en poder admitir cuando te equivocas. La verdadera sabiduría no está en saberlo todo, está en reconocer lo mucho que no sabes. Y la verdadera confianza no necesita demostrar nada a nadie. Cuando eliminas la necesidad de tener razón, lo que descubres es que las conversaciones se vuelven más ricas, más interesantes, más nutritivas. Espacio para respirar, espacio para pensar, espacio para sentir, espacio para crear. Y en ese espacio es donde la vida realmente puede florecer. Porque no puedes plantar nada nuevo en un terreno que ya está completamente ocupado. Primero tienes que limpiar, tienes que hacer espacio, tienes que crear las condiciones para que algo nuevo pueda crecer. Así que empieza hoy. No esperes a tener más tiempo, más fuerza, más claridad. Empieza con algo pequeño, con una relación, con un objeto, con un pensamiento y observa lo que pasa. Observa cómo en el silencio de tu decisión algo dentro de ti se libera, se expande, respira. Observa cómo cada cosa que sueltas hace un poco más de espacio para lo que realmente importa. Observa cómo tu vida, poco a poco, empieza a sentirse más tuya, más auténtica, más alineada con quien realmente eres. Y confía en el proceso. Confía en que soltar no es perder, es ganar. Ganar libertad, ganar claridad, ganar la posibilidad de vivir una vida que realmente eliges en lugar de una vida que simplemente te pasó. Porque al final, eso es lo único que realmente importa. No cuánto acumulaste, no cuántas personas tenías a tu alrededor, no cuántas expectativas cumpliste. Lo único que importa es si viviste tu vida, si fuiste fiel a ti mismo, si tuviste el coraje de soltar lo que no te servía para hacer espacio a lo que realmente eras. Y ese es un trabajo que nadie puede hacer por ti, un camino que solo tú puedes recorrer, una decisión que solo tú puedes tomar, pero cada vez que lo haces, cada vez que eliges soltar en silencio,
estás dando un paso hacia la vida que mereces vivir. Y ese es el regalo más grande que puedes darte a ti mismo.